Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Emanuel García Uribe y Luis Enrique Gutiérrez Casas, que se transmitió el 26 de agosto de 2025. Regresamos aquí a Solo Negocios y bueno, comentaba antes de irnos a corte acerca de la encuesta nacional de ingreso-gasto a los hogares de 2024, que fue publicada recientemente por el INEGI y estamos haciendo pues un análisis de los puntos principales, vamos a llamarlo de esa manera, de esta encuesta, ¿no? Que ya nos empieza a arrojar ciertos datos. Créanme que esta es una de las más largas, o sea, y realmente traté de sintetizar los puntos principales porque pues prácticamente muchas de las investigaciones que se llevan en nuestro país se nutren principalmente de esta encuesta. Esta es fuente realmente de datos de muchísimas investigaciones que se hacen a lo largo de nuestro país. Le comentaba que como primer punto estamos con los ingresos, es decir, cuánto ganamos los mexicanos. Y antes de irnos a corte le comentaba yo que se utiliza un promedio, aunque el promedio no refleja necesariamente correctamente esta idea, ¿no?, de cuánto es lo que se gana, pues obviamente en un país tan desigual donde los extremos, o sea, es decir, el que gana más y el que gana menos son realmente abismales, o sea, es decir, no presentan, vamos a decir, una normalidad dentro de la muestra, pues hace que el promedio se mueva y presente datos que no necesariamente son reales. En este caso, el ingreso general de los mexicanos, les decía antes de irnos a corte, es de 25,954 pesos. Es lo que más o menos en promedio estaría sacando en México. Ojo, obviamente yo sé que es un sueldo muy superior a lo que la mayoría de los mexicanos se pudiera estar recibiendo, porque incluso cuando ponemos esta cantidad en los deciles, o sea, es decir, que tomamos los deciles del que más gana al que menos gana, bueno, pues estaríamos sobre el segundo decil, más o menos, de acuerdo a esta encuesta, ¿no? Es decir, el decil es que vamos a dividir todos los mexicanos en 10 distintos grupos, y entonces el primer grupo es el que menos recibe dinero y el 10º grupo es el que recibe más, ¿no? Técnicamente cada decil, pues obviamente por el número, representa un 10% de la población, y entonces de esa manera es más fácil ver cómo se va distribuyendo ese ingreso a simplemente utilizar un promedio. ¿Por qué? Porque el promedio que nos está dando es 25,000 pesos y de acuerdo al decil, esta cantidad correspondería más o menos al segundo decil de acuerdo al 2024. Sí, más o menos lo que se tendría de acuerdo al hogar por mes. Eso es lo que reportan. Obviamente el decil más alto está en el rango de 236,000 pesos o más, es lo que más o menos queda ese cálculo, ¿no? Por eso es complicado a veces decir cuánto es lo que en promedio gana el mexicano, pues es muy desigual, ¿no? Pero lo interesante es que el ingreso mensual que se está utilizando en promedio de estos 25,000 pesos que le mencionaba, aproximadamente 17,000 pesos provienen de la actividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Del trabajo remunerado que está haciendo la persona o las personas que viven dentro de esa casa, porque le comentaba yo que en este caso pues es la suma del ingreso por hogar, no es el ingreso de una persona en particular, que puede ser el padre o la madre, ¿no? Normalmente se ponían, o en años anteriores aparecía nada más el ingreso laboral. Hoy aparece como una segunda ingreso fuerte en las transferencias, y en las transferencias vamos a meter o vamos a incluir las pensiones, jubilaciones, los programas sociales, los donativos y las remesas. O sea, es decir, es dinero que entra al hogar, pero que no necesariamente es producto de un trabajo. Y aquí es lo que se da un dato interesante. El 85% de los ingresos, en el caso de los hogares mexicanos, viene por algún tipo de remuneración por un trabajo, pero hay un 15% que aparece
más o menos de remesas, más o menos sumando entre 15 y 18%. Es la segunda fuente más importante de ingresos que se tiene, y en este caso las pensiones ocupan un 45% de las transferencias, los programas sociales un 19% y los donativos y remesas 35%, es decir, un 30% los donativos y un 4% las remesas. Entonces, más o menos es lo que está en esa proporción. Para que vean que realmente los hogares mexicanos siguen recibiendo de algún otro tipo de ingreso más allá del laboral. Por eso es que no estamos hablando de sueldos, o sea, no estamos hablando de sueldos porque alguien va a decir, bueno, es que pocos ganan 25,000 pesos mensuales o no son tantos los que ganan esa cantidad. Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de la suma de dinero, de ingreso que va a estar recibiendo el hogar. Y aquí en este caso, cuando vemos la distribución de los trabajos subordinados, es decir, empleos donde la persona, no sé, se contrata con alguien, pues representa el 85% de los hogares mexicanos. El 85% de los hogares dependen de un patrón, por así decirlo, y el trabajo está pues arrendado o subordinado a alguna entidad o algún jefe que está contratado, ¿no? Es decir, reciben un salario por un trabajo subordinado y hay un 15% que se recibe por parte del trabajo independiente. Todavía esta proporción de trabajos independientes, ya sea que emprendimientos o vaya, ya por sí solo su negocio, no es el grueso, obviamente, en el caso de los ingresos de los hogares de los mexicanos, ¿no? También hay otras fuentes de ingresos que también considera obviamente la encuesta y que solamente menciona que reciben un 11.6% de mexicanos, y es por el alquiler de la vivienda o de rentar cualquier otra propiedad, es solamente un 4.9%. O sea, es decir que esta fuente por ingreso, vamos a decir, de capital, por ponerlo de esa manera, porque es un ingreso que se va recibiendo de un capital que está trabajando por la persona, tiene márgenes pues, realmente muy pocos en el grueso de la población, ¿no? Y aquí hay un dato muy interesante cuando revisamos esto. Por eso es que a veces es difícil cuando están estos datos publicados, porque a veces hay que estar revisándolos con lupa y estar contrastando uno con otro. Las diferencias por decil en el ingreso, ¿recuerdan que le mencionaba que vamos a dividir en 10 la población? Pues resulta que el decil número 1, que es el decil que tiene menos ingreso, depende en un 36% de las transferencias, principalmente programas sociales y donativos, mientras que el decil más rico o el décimo decil solamente recibe un 16% de ingreso que viene por remesa, principalmente de pensiones, para que veamos esa distinción entre el decil más bajo y el más alto, que tiene pues obviamente en su origen una diferencia bastante marcada, ¿no? En uno reciben programas sociales y en el otro, bueno, pues son las pensiones contributivas derivadas de algún tipo de trabajo que haya realizado a lo largo de su vida y que, bueno, pues ya la persona está pensionada y recibe en un 63% de estos hogares en este decil esa cantidad. O sea, es decir, sí hay estas transferencias en los dos hogares, pero el origen de esa transferencia es distinta y muy distinta a decir verdad, ¿no? Entre una y otra. También dentro de esto es que la tendencia que se observa cuando contrastamos el 2022 contra el 2024 es que hay un crecimiento que se mantiene desde el periodo 2022 y que continúa del 22 al 24. Este crecimiento de ingresos, obviamente no hay ningún hilo negro, no hay ningún truco, es derivado de estos ingresos por el salario, y que sabemos que en estos periodos el salario pues ha subido de manera significativa, que además no es poca cosa esto, porque también está reflejado en las encuestas que presentó hace más o menos una semana el
el INEGI, que ahora está haciendo las funciones del Coneval o del extinto Coneval, donde estaba diciendo que cerca de 8 millones de mexicanos habían salido de la pobreza laboral precisamente por este ingreso del dinero. Se lanzaron muchos medios a criticar esta parte, ¿no? A decir que a lo mejor no era cierto, que los datos los había acomodado el INEGI para acomodarlos al gobierno y bueno, total. La realidad es que el INEGI hizo muy buen trabajo, la encuesta está muy bien hecha, utilizaron muchos de los instrumentos que estaba usando Coneval precisamente para que los datos fueran comparables entre los periodos que había manejado el Coneval y que ahora va a manejar el INEGI, y efectivamente lo que pasa es que a lo mejor hay un poquito de confusión en lo que es pobreza laboral. Pobreza laboral es cuando una persona está trabajando y el ingreso que percibe por ese trabajo simplemente no le alcanza para mantener el nivel de vida, que esto ya no está ocurriendo en muchos de los casos porque al incrementar los salarios, y eso lo vamos a ver con otro dato que también está dentro del ingreso dentro de los ingresos en esta encuesta, es cómo efectivamente crecieron los salarios, pero crecieron más en el primer decil que en el décimo decil. Incluso en el décimo decil hubo una disminución. Hubo una disminución cerca de un menos 8%, vamos a decir, de lo que ganaban en el 2022 contra el 2024, ¿no? Entonces, es interesante esto porque esto está indicando que definitivamente está funcionando al final del día esta política de incrementar los salarios. O sea, es decir, hay un incremento diferenciado de acuerdo al decil, dependiendo obviamente de esta parte significativa que es el ingreso. O sea, es decir, este incremento al salario mínimo benefició obviamente al más bajo, no así al más alto, por lo cual se refleja en que no tenemos una inflación descontrolada. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no le subimos el sueldo a todos, sino simplemente se movió el piso, no el techo. Y pues bueno, vamos rápidamente a un corte y regresamos precisamente para ampliar este detalle. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.